look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Hola Silvia. Hola Álvaro. Parece que vas al gimnasio, ¿no? Pues sí, hijo, además es que me viene súper bien hablar contigo porque es que te quería comentar que llevo años, yendo al gimnasio todos los días, haciendo mi hora de cardio siempre y no veo ningún cambio en mi cuerpo. Y he escuchado a gente que le va muy bien el entrenamiento de fuerza, pero claro, yo llego al gimnasio y veo un montón de máquinas, un montón de pesos, veo a los típicos chicos súper cachas y digo, tampoco quiero acabar como ellos, entonces no sé por dónde empezar. Bueno, pues no te preocupes porque si este es tu problema, que sepas que hoy es tu día de suerte. Porque en esta serie de vídeos que vamos a subir al canal de Silvia, vamos a ver qué entrenamiento tienes que hacer, de qué sirve el entrenamiento de fuerza, qué progresión seguir, qué ejercicios, qué merece la pena o no. Vamos a hablar también de mitos, de alimentación, de entrenamiento en casa, bueno, un montón de cosas. Y con toda esta información que vamos a subir, vas a poder entrenar por tu cuenta y saber exactamente lo que vas a poder hacer en cada momento. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Hoy vamos a empezar simplemente por saber qué tipo de entrenamiento hay que llevar, en qué consiste el entrenamiento de fuerza, cuáles son sus beneficios, también qué tipo de ejercicios se pueden hacer, cuáles son los principales mitos y errores que a lo mejor cometen los amateurs. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos con ello? Pues sí, vamos a ello. Yo lo primero que quería empezar es con un ejemplo, y el ejemplo es el mío, que como os he dicho, yo llevo años y años yendo al gimnasio haciendo cardio y no he conseguido prácticamente nada más que mi corazón esté contento, ¿no? Entonces yo siempre he pesado más o menos 60 kilos y he tenido una talla 40, y desde que el entrenamiento de fuerza es mi entrenamiento principal, que lo lleva siendo desde hace 3 años, he conseguido una talla 38 pesando 65 kilos. Entonces muchas veces no se trata de solo perder peso. A lo mejor lo que te interesa es cambiar tu composición corporal, es decir, tener menos grasa y ganar más músculo, porque si os fijáis en esta imagen que os voy a poner aquí, mirad lo que ocupa 1 kilo de grasa y mirad lo que ocupa 1 kilo de músculo. Y a lo mejor me dices, pues es que yo en mis clases de cardio sí que cojo peso, porque por ejemplo en las clases tipo body pump a las que yo iba, o por ejemplo lo que yo sigo haciendo ahora, que es stripe, que tiene una parte de mancuernas, a lo mejor me dices, yo sí que hago fuerza. Eso no es fuerza, eso es hacer cardio con peso. Entonces no todo es perder peso, perder grasa, ganar músculo, que está muy bien, sentirse bien con tu cuerpo y verse bien es muy importante, pero también el entrenamiento de fuerza tiene muchos otros beneficios, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ¿a quién no alguna vez te despiertas y te duele, yo que sé, el trapecio, o de repente te duele la pierna, o te duele la lumbar? Pues al final muchas veces cuando algo te duele en el cuerpo, sobre todo si es muscular, es porque hay un músculo que es débil y que ese músculo no es lo suficientemente fuerte como para aguantar una serie de ejercicios. Entonces, para dar un ejemplo, yo tengo 2 hernias y de hecho la razón por la que empecé a entrenar fuerza pues fue porque estaba harto ya de intentar hacer de todo y dije, bueno, pues voy a hacer peso muerto, que era lo que más miedo me daba en el mundo. Pues bien, pues este peso muerto es lo que al final ha hecho que mi lumbar esté mucho más fuerte y la espalda ya prácticamente la tengo olvidada, me duele muy poco en comparación con como me dolía antes. Entonces, esto es uno de los principales beneficios, pero hay más. Por ejemplo, cuando entrenas fuerza, ganas músculo, y el músculo generalmente pues, tiene un consumo energético mucho mayor. Es decir, que puedes comer más que antes y tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque tu consumo calórico, tu metabolismo ha aumentado. Y estos son algunos de algunos beneficios. Otro, por ejemplo, que es muy útil, sobre todo, no os penséis que este vídeo es solo para gente de 20, 30 años que quiere ganar músculo y verse bien en la playa. O sea, para gente que es más mayor y que a lo mejor con la vejez ya se empieza a generar un poco de atrofia muscular con el tiempo, pues esto es un buen mecanismo para combatir eso y para ser autónomo e independiente en el futuro cuando ya seamos mayores. Pues sí, entonces, ¿cómo podemos definir el entrenamiento de fuerza? Pues al final el entrenamiento de fuerza es ponerle un reto a tu cuerpo, es ponerle una resistencia, y ese reto tiene que ser cada vez mayor para que el cuerpo no se acostumbre. Entonces, a lo mejor me dices, bueno, yo sí que en las clases de cardio pues voy a body pump y yo cojo peso, pero estás haciendo el mismo peso durante 3 meses y no mejoras. Entonces, al final, cuando hacemos muchísimas repeticiones, aunque sea con peso, eso no es fuerza. La fuerza consiste en hacer menos repeticiones con más peso. Bueno, y Silvia, cuéntanos, ¿cuáles crees que son los principales mitos que hay en el entrenamiento de fuerza?
Pues el primero, y que yo creo que va sobre todo muy enfocado a mujeres, es que cuando hagamos fuerza nos vamos a poner gigantes como Schwarzenegger. Y eso, aunque lo intentes, no lo vas a conseguir. Porque nuestro cuerpo no está diseñado de esa manera. Y si al final tú pesas 60 kilos, no es posible que se te pongan unos músculos gigantes. Schwarzenegger pesa 120 kilos. Al contrario, no te vas a poner gigante, sino como has visto antes, 1 kilo de grasa ocupa muchísimo más que uno de músculo. Entonces, con el mismo peso y manteniendo una alimentación normal y saludable, tu cuerpo lo que se va es a encoger más y a ser más pequeño. No lo tienes por qué notar en la báscula, pero sí lo vas a notar en la ropa. Exacto. El mito número 2 es que es lesivo, que coger peso es lesivo, que ponerte peso para hacer una sentadilla o coger peso para hacer peso muerto es lesivo. Y es todo lo contrario, ¿no? Exacto, como hemos dicho antes, el entrenamiento de fuerza favorece el crecimiento muscular y pues, ganar fuerza en los músculos. Eso hace que, por ejemplo, cuando te agachas a coger algo, tu lumbar pues, obedece más, tienes más fuerza, tienes más resistencia, entonces tus músculos van a poder aguantar más o un mal gesto, o un mal movimiento. Entonces esto a futuro te va a venir bien. Estos son los mitos. Errores que se suelen cometer cuando vas a entrenar fuerza. Bueno, uno, lo que hemos comentado antes, que es pensar que cuando coges peso en una clase de cardio, eso es entrenamiento de fuerza. Y no, tiene que ser un peso medible y un peso que vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que nos lleva también al error número 2, que es llegar al gimnasio, ponerte a hacer unas máquinas o ponerte a hacer peso libre con X pesos, llegar la semana siguiente y decir, ay, qué pesos tenía, ya no me acuerdo, y te pones los que tú creías y no sabes si están bien, mal, si estás mejorando o no, no es medible. Y el tercer error es ir siempre a por pesos máximos. Y no es así como funciona el entreno de fuerza. Si vas siempre a por tu máximo, vas a mejorar muy lentamente. Como se debería hacer un entreno de fuerza es trabajando con pesos que estén por debajo de tu máximo, de tal manera que lo que vas a hacer son como montañas que van subiendo y van bajando. Y cuando bajan, suben con más fuerza y el pico al que puedes llegar es incluso mayor que el anterior. Y es así como trazas nuevos máximos. Entonces, Álvaro, yo llego al gimnasio, pero ¿y qué ejercicios hago? Bueno, a ver, ya te hemos vendido aquí la moto, te hemos convencido y dices, venga, va, me mola lo que me están contando estos, ¿pero qué hago? ¿Por dónde empezar? Bueno, para hacer el entrenamiento de fuerza, pues lo ideal es hacer ejercicios compuestos. ¿Y qué significa un ejercicio compuesto? Un ejercicio compuesto es aquel en el que se trabajan varios grupos musculares a la vez, es decir, es más eficiente. Es decir, puedes estar haciendo el típico, ¿no?, ejercicio, ves al gimnasio y ves la típica imagen de un tío así, haciendo bíceps. Pues bueno, y si haces así, pues te dedicas 5 minutos pues, a hacer solo bíceps. Pero ¿y si haces una dominada? Que agarras los brazos, subes así y no solo haces bíceps, haces dorsales, haces trapecio, haces la espalda superior, haces el abdomen. Es mucho más eficiente. O por ejemplo una sentadilla, que la sentadilla es uno de los ejercicios reyes que hay en el gimnasio y te permite hacer un montón de músculos a la vez. No solo, por ejemplo, el cuádriceps trabaja un montón de músculos. Entonces, estos son los ejercicios compuestos los que realmente merecen más la pena. ¿Y cuáles son esos ejercicios compuestos? Pues bien, que los más eficientes son los siguientes. Hay 2 de tren superior y 3 de tren... O sea, hay 2 de tren inferior y 3 de tren superior. Esto no significa que solo trabajen el tren superior o inferior. Son compuestos que trabajan un montón de músculos. Entonces, realmente trabajas todo el cuerpo. Los 2 de tren inferior son la sentadilla y el peso muerto. Y los 3 de tren superior son el press militar, el press de banca y los pull-ups, bueno, las dominadas que me has visto hacer antes aquí simuladamente en casa. Entonces, esos son los más importantes. Luego hay un montón de accesorios que también ayudan y que te pueden venir bien, pues por ejemplo, para entrenar el abdomen o entrenar, yo qué sé, dorsales o bíceps, por ejemplo, hacer los pull-ups de un lado hacia otro. También se puede hacer remo. Bueno, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero estos 5 principales son los más importantes. Y dices, vale, pues estos están muy bien. ¿Y cómo los hago? Porque hay 1000 maneras de hacer estas cosas. Voy a clasificar los ejercicios de 4 maneras distintas y voy a ir de más eficiente a menos eficiente. Lo más eficiente es entrenar con pesos libres, que los pesos libres son o barras, que se le ponen una barra que le pones pesos a los lados, o con mancuernas. Estos se suelen hacer más fácilmente, obviamente, en el gimnasio que en casa, pues porque es más fácil y es más obvio. Entonces, esto es lo más eficiente, ¿por qué?
porque primero puedes mover el peso o lo tienes que mover tú y no te ayuda una máquina, que eso te facilita las cosas y entonces entrenas menos. Y dos, que tú puedes ir poniéndole pesos a los lados a la barra, entonces es fácilmente medible el progreso que estás llevando. Entonces, la barra mejor que las mancuernas. Número 1, barra. Número 2, mancuernas. Número 3, máquinas, que las máquinas están bien para ir subiendo peso, pero como os decía antes, la propia máquina te ayuda, entonces eso es mucho más fácil y te da una falsa sensación de progreso cuando realmente solo estás fortaleciendo un músculo, pero no un conjunto de ellos, sino, por ejemplo, los músculos estabilizadores, que tenemos un montón de músculos pequeñitos por el cuerpo que también ayudan a mover la barra, y eso, o a mover pesos, y esos también son importantes. Y número 4, pues entrenar en casa. Obviamente, pues entrenar en casa no es tan eficiente como los demás, pero no porque no vayas al gimnasio no pienses que, no, esto no sirve de nada y esto no me va a ayudar. Al contrario, por ejemplo, a lo mejor es señores mayores que a lo mejor no tienen acceso al gimnasio o no les apetece, pues que sepáis que en casa también se puede entrenar. A lo mejor no es tan eficiente como en el gimnasio, no, pero no pasa nada. Eso cada uno hace lo que buenamente puede, lo que está dispuesto a hacer, y eso también es saludable y ayuda mucho a largo plazo. Vale, esto me estáis contando un montón de cosas, pero no tengo ni idea de técnica, no tengo ni idea de qué pesos poner. Pues no os preocupéis, porque en los próximos vídeos vamos a hablar de, primero, de cómo programar el entrenamiento, es decir, qué pesos poner, qué progresión hacer, qué ejercicios exactamente debería hacer en el gimnasio, por ejemplo. Y luego en otro vídeo también enseñaremos la técnica de cada uno de ellos para que cuando vayáis al gimnasio sepáis lo que tenéis que hacer y sobre todo lo que no tenéis que hacer para que podáis entrenar libremente y sin lesiones. Entonces, en el siguiente vídeo te vamos a enseñar, para cuando vayas al gimnasio, los pesos que te tienes que poner, las series que tienes que hacer. No solo te lo vamos a contar en el vídeo, sino que te vamos a dejar un descargable, un Excel, en el que tú vas a poder ir poniéndote los pesos para que puedas hacer un seguimiento de cómo vas mejorando. Vamos, que cuando termines de ver el vídeo de la semana que viene, vas a poder poner la ropa de deporte, irte al gimnasio y empezar tu entreno de fuerza. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Think back to the